La dejó por el poder y por otra mujer, pero 3 años después, en el vestíbulo atestado de un hotel, vio a una niña con sus propios ojos, mirándolo fijamente. 3 años antes, Ryan Collins había estado en la cima de su mundo y se había convencido a sí mismo de que estaba tomando la decisión más racional de su vida. Con solo 32 años, ya era el director ejecutivo de una corporación en rápido crecimiento. Un hombre al que los inversores perseguían, con periodistas que escribían perfiles elogiosos sobre su ambición y brillantez, y con empleados que lo admiraban y temían en igual medida. Sin embargo, en las horas tranquilas, cuando el foco se atenuaba y el ruido de las reuniones y los negocios se desvanecía, sus pensamientos siempre se volvían hacia Emily. Ella no era de su mundo de salas de juntas y contratos. Trabajaba como fotógrafa, alguien que veía la vida a través de un objetivo en lugar de gráficos financieros, y tenía una manera de hacerlo bajar de las nubes para volver a algo real y tangible. Con ella, se reía sin calcular, hablaba sin ensayar, y se sentía un ser humano en lugar de un título. Tenía el cabello castaño que brillaba con reflejos rojizos bajo el sol, y unos ojos tan intensamente azules que a menudo le decía que eran el único color capaz de silenciar su mente inquieta. Pero cuando Victoria entró en escena, todo cambió. Ella era la hija de un poderoso magnate de los negocios, una mujer que manejaba la influencia como otros llevaban sus bolsos, sin esfuerzo y con un efecto devastador. En las galas, brillaba. En las conferencias, siempre estaba en el centro de la sala, y cuando puso sus ojos en Ryan, lo hizo con determinación. Para él, ella representaba una sociedad que iba mucho más allá del romance. Fusionar sus vidas significaba fusionar imperios, conectar su empresa en ascenso con la vasta red de riqueza e influencia política de la familia de ella. Todos los asesores a su alrededor le susurraban que era un movimiento que no podía permitirse ignorar. Casarse con Victoria le aseguraría el tipo de estabilidad con el que la mayoría de los hombres en su posición solo podían soñar. Emily lo sintió mucho antes de que él lo admitiera. Ella lo vio distanciarse, no porque él la amara menos, sino porque se estaba midiendo a sí mismo contra las expectativas del mundo que había construido. Él regresaba a casa tarde, distraído, su teléfono siempre vibrando con mensajes que no le dejaba ver. Una vez le preguntó, en voz baja, si era feliz. Él le besó la frente, evitó su mirada y le dijo que estaba bien. Pero la mentira temblaba entre ellos como un vidrio a punto de romperse. En su corazón, ella ya sabía que lo estaba perdiendo. No por la belleza de otra mujer, sino por la ambición con rostro humano. Cuando finalmente llegó el momento de la elección, fue brutal en su simplicidad. Ryan le dijo que tenía que pensar en el futuro, que el amor no era suficiente para construir el imperio que él imaginaba, que casarse con Victoria no era una traición, sino una estrategia. Las palabras le quemaban la lengua incluso mientras las decía, pero las forzó a salir, convenciéndose a sí mismo de que actuaba con disciplina, con previsión, con la fría claridad de un líder. Emily no lloró, no suplicó. Escuchó, con el rostro pálido, sus manos temblando solo una vez mientras doblaba las cartas que le había estado escribiendo. Palabras de aliento y devoción que ya no importaban. Las puso sobre la mesa, susurró que le deseaba felicidad, aunque no fuera con ella, y se marchó con los hombros rectos, aunque su corazón se estaba rompiendo. Esa noche,
Ryan se sentó en su ático mirando el reluciente horizonte, rodeado de un silencio más asfixiante que cualquier sala de juntas atestada. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que Emily era un capítulo de su vida que pertenecía a un hombre diferente, a un hombre más débil que soñaba en lugar de conquistar. Pero cuando cerraba los ojos, aún podía ver su rostro, aún podía oír su voz llamando su nombre en la oscuridad, y eso le dejaba un eco vacío en su interior que ni siquiera los aplausos del éxito podían llenar. Emily se fue sin un escándalo, sin gritar ni lanzar acusaciones, porque sabía que no tenía sentido luchar por un hombre que ya se había convencido a sí mismo de que irse era lo más noble. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta, guardó fotografías y recuerdos que alguna vez significaron algo, y se mudó del apartamento que habían compartido, como si borrarse a sí misma de su mundo hiciera el dolor más fácil de soportar. En realidad, no fue así. Las noches eran largas, el silencio pesado, y hubo momentos en los que no deseaba más que llamarlo, suplicarle que recordara la vida que habían soñado juntos, pero su orgullo y su corazón herido la mantuvieron inmóvil. Se dijo a sí misma que merecía algo más que ser la mujer abandonada por un negocio, aunque una parte de ella todavía lo amaba con cada aliento. Pasaron solo unas semanas cuando las náuseas comenzaron a abrumarla y el agotamiento la vencía a horas extrañas del día, y entonces se dio cuenta de que su cuerpo guardaba un secreto demasiado poderoso para ser ignorado. El médico confirmó lo que sus instintos ya le susurraban. Estaba embarazada. Se sentó en la pequeña clínica, mirando la imagen borrosa en blanco y negro en el monitor, y su corazón se encogió con una mezcla de miedo y abrumadora ternura. El niño que crecía dentro de ella no era solo suyo. Era de él, de Ryan, el hombre que la había roto, el hombre al que todavía amaba, el hombre que nunca lo sabría, porque ella no podía obligarse a perturbar la vida que él había elegido. Se imaginó contándole, imaginó el shock en su rostro, tal vez incluso el arrepentimiento, pero también imaginó la sonrisa triunfante de Victoria y la forma en que el mundo vería su confesión, como un intento desesperado y manipulador de hacerlo volver. Ese pensamiento selló su silencio. No suplicaría por un lugar en su vida, incluso si eso significaba criar a la niña sola. El embarazo fue difícil, no en términos médicos, sino por el peso de la soledad. Emily trabajó lo más que pudo, ahorrando cada centavo, obligándose a mantenerse fuerte cuando su cuerpo le dolía y sus emociones amenazaban con ahogarla. Ella misma pintó la guardería, con colores pastel suaves, que hacían que la pequeña habitación brillara con calidez, y cada pincelada era tanto una promesa como una oración de que podría hacer esto por su cuenta. Cuando nació Sofía, con sus rizos dorados y sus ojos de un azul tan penetrante que casi le robaron el aliento a Emily, ella se sintió rota y completa a la vez. El primer llanto llenó la estéril sala del hospital, y en ese sonido, Emily encontró su razón para seguir adelante, incluso en los días más oscuros. Los años que siguieron no fueron fáciles. Emily aprendió a combinar las tomas nocturnas con trabajos de fotografía freelance, a calmar una fiebre mientras respondía a correos electrónicos de clientes, a sonreír cuando quería desmoronarse. Llevaba a Sofía al parque, a la biblioteca, a pequeños cafés donde podía tomar café, mientras su hija coloreaba servilletas con crayones. La gente a menudo se detenía para admirar la belleza de la niña, y cada vez que alguien comentaba sobre los ojos de Sofía, el corazón de Emily se oprimía. Eran los ojos de Ryan, innegables,
un recordatorio constante del hombre que había perdido y de la elección que él había hecho. Sin embargo, ella nunca pronunció su nombre a su hija. Nunca permitió que la amargura envenenara el vínculo entre ellas. En cambio, le dijo a Sofía que su padre estaba lejos, que la vida simplemente había escrito una historia diferente para ellos, y que el amor aún podía encontrarse en los momentos más simples de risas y cercanía. Por la noche, cuando Sofía dormía acurrucada junto a ella, Emily se permitía soñar con lo que podría haber sido si Ryan hubiera elegido de otra manera. Imaginaba a él sosteniendo a su hija, leyéndole cuentos antes de dormir, llevándola sobre sus hombros por calles concurridas. Imaginaba la vida que podrían haber construido, no una de salas de juntas y alianzas, sino de mañanas compartidas, secretos susurrados y la tranquila certeza de la familia. Pero esos sueños siempre eran fugaces, porque Emily sabía que no tenía derecho a quedarse en el pasado. Tenía que vivir para el futuro, para Sofía y para la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. La vida de Ryan con Victoria se desarrolló exactamente como el mundo esperaba, pero nunca de la manera que su corazón anhelaba. Su matrimonio era una actuación, una unión cuidadosamente orquestada y diseñada para las cámaras, los accionistas y los círculos políticos, no para el amor. Organizaban galas en su mansión, donde las risas sonaban como el tintineo de copas de cristal, pero nunca llegaban a su alma, y veraneaban en lugares tan lujosos que parecían cuadros, aunque Ryan a menudo se sentía como un impostor parado dentro del marco. Victoria desempeñaba su papel a la perfección. Su cabello rubio brillaba bajo los candelabros. Su sonrisa era pulida y perfecta. Su mano siempre descansaba con gracia sobre su brazo como si fuera su dueña. Y tal vez lo era. Pero en los momentos en que terminaban las fiestas y se cerraban las puertas, el silencio se cernía entre ellos, pesado e irrompible. Ella hablaba de conexiones, de alianzas, de negocios, y él asentía, de acuerdo cuando era necesario, pero por dentro lo perseguía un dolor vacío que ninguna cantidad de éxito podía borrar. Cada mañana, Ryan se despertaba en sábanas que olían a perfume caro, pero echaba de menos el simple aroma del cabello de Emily contra su hombro. Recordaba la forma en que ella se despertaba antes que él, cepillando suavemente su cabello, con los dedos como si fuera un hombre, no un CEO, y cómo susurraba sueños para su futuro, con una calidez que no necesitaba público. Esos recuerdos eran tanto consuelo como tormento. A la luz del día, los silenciaba con el trabajo, sumergiéndose en reuniones interminables, volando a ciudades extranjeras, estrechando las manos de líderes cuyos ojos transmitían la misma hambre que los suyos. Pero cuando regresaba a casa, el vacío se agudizaba. Victoria nunca le preguntaba cómo había estado su día. Ella quería cifras, proyecciones, resultados, y él se los daba porque era para lo que ella se había casado con él. Mientras tanto, la vida de Emily era diferente en todos los sentidos posibles, y sin embargo, infinitamente más viva. Su apartamento era modesto, sus paredes decoradas no con arte raro, sino con los dibujos de su pequeña niña, Sofía. Había mañanas llenas de cereal derramado y risas, tardes en el parque persiguiendo mariposas, tardes noches leyendo libros ilustrados en voz alta hasta que su voz se volvía ronca. Ella luchaba constantemente, haciendo malabarismos con las cuentas, trabajando hasta tarde en proyectos de fotografía, preocupándose por las tarifas de la guardería. Pero dentro de sus luchas había un significado.
los pequeños brazos de Sofía alrededor de su cuello, la forma en que la risa de la niña llenaba cada rincón de su hogar, le daban a Emily un sentido de propósito que ninguna cantidad de riqueza podría haberle otorgado. Llevaba el agotamiento en su cuerpo, pero el amor le daba fuerza. Sofía se convirtió en una niña cuya presencia hacía girar cabezas. Sus rizos brillaban como oro hilado, sus mejillas estaban besadas por la luz del sol, y sus ojos, esos ojos azules penetrantes e inconfundibles, capturaban la atención de extraños. La gente a menudo comentaba que parecía un ángel, pero para Emily se parecía a Ryan, y ese parecido la hería cada día. En esos momentos, ella luchaba contra una tormenta de emociones, anhelo, dolor, resentimiento y, sobre todo, la inquebrantable verdad de que una parte de Ryan vivía en su hija. Emily nunca habló de él, nunca envenenó el corazón de Sofía con historias de traición. En cambio, alimentaba su curiosidad con respuestas amables, diciéndole a su hija que su padre estaba muy lejos, un buen hombre a quien podría conocer algún día. Quería que Sofía creciera con amor en su corazón, no con amargura, y aunque le dolía, ella llevaba esa carga en silencio. El contraste entre la jaula reluciente de Ryan y el mundo humilde pero vibrante de Emily no podría haber sido mayor. Él vivía rodeado de riqueza, pero moría de hambre por un significado, mientras que ella vivía en una lucha constante, pero se alimentaba de la alegría ilimitada de criar a una hija. Él caminaba por habitaciones llenas de gente, pero se sentía solo, mientras que ella, aunque sola, nunca se sentía vacía, porque Sofía llenaba cada vacío. Y mientras Ryan se decía a sí mismo que había elegido sabiamente, al alinearse con el poder de Victoria para asegurar su imperio, en los rincones más profundos de su alma, comenzó a preguntarse si el precio había sido demasiado alto. Aún no lo sabía, pero la vida se estaba preparando para confrontarlo con la verdad de la manera más inesperada e irreversible. El salón del hotel estaba vivo con el tipo de energía a la que Ryan se había acostumbrado, pero que nunca había abrazado realmente. Los candelabros de cristal derramaban luz sobre manteles blancos. Las conversaciones se mezclaban con las notas de un cuarteto de cuerdas, y el aire era denso con perfume y ambición. Se movió entre la multitud con Victoria a su lado, la mano de ella descansando ligeramente sobre su brazo, su risa brillante, pero vacía, ensayada para aquellos que escuchaban. Ella prosperaba en tales entornos, brillando bajo la admiración de inversores, políticos y esposas de la alta sociedad, mientras Ryan interpretaba su papel como el CEO seguro de sí mismo, intercambiando firmes apretones de manos y palabras cuidadosamente elegidas. Para todos los demás, parecía un hombre que lo tenía todo, pero por dentro estaba cansado, su alma inquieta en la jaula de la perfección que había construido. Sucedió cuando se giró para mirar al otro lado de la sala. Su mirada se desplazó sobre extraños y colegas hasta que se detuvo, congelada, como si el tiempo mismo hubiera tropezado. Junto a la fuente, cerca de la esquina donde la multitud se reducía, estaba Emily. Ella no había cambiado tanto como para que él no pudiera reconocerla, pero había adquirido una fuerza más tranquila. Su cabello castaño caía en cascada sobre sus hombros, su figura envuelta en un vestido simple, pero elegante, que la hacía lucir radiante sin esfuerzo. No se reía, no estaba rodeada de admiradores. Simplemente estaba allí, serena, como si el caos del salón de baile perteneciera a otro mundo. Y en sus brazos
acunada con una ternura que lo traspasó. Había una niña pequeña. Al principio, Ryan no pudo respirar. Pensó que sus ojos lo engañaban, que el vino en su copa había nublado sus sentidos. Pero entonces la niña se giró, sus rizos dorados atrapando la luz, y él vio su rostro. Un pequeño reflejo de sí mismo, suavizado por la calidez de Emily, pero inconfundiblemente suyo. Esos ojos azules, sus ojos, miraron a Emily con una confianza inocente, y el suelo bajo él se movió. Su pecho se apretó. Su corazón latía tan fuerte que se preguntó si alguien podía oírlo. El ruido del salón de baile retrocedió hasta que no hubo nada más que el sonido de la sangre corriendo por sus oídos. La voz de Victoria trató de hacerlo volver. Algo sobre un socio comercial que se acercaba, un nombre que se esperaba que recordara, pero sus palabras se disolvieron en el aire. Él no podía moverse, no podía hablar, atrapado en la gravedad de ese momento. Emily ya lo había notado, su mirada fija, tranquila de una manera que dolía más que cualquier enojo. Ella no apartó la mirada, no se inmutó. Simplemente sostuvo a su hija más cerca, como si se preparara para la tormenta que sabía que era inevitable. 100 impulsos surgieron a través de Ryan a la vez. Quería cruzar la sala, exigir respuestas, tocar la mejilla de la niña y confirmar lo que su corazón ya gritaba que era verdad. Pero sus pies se negaron. El miedo, la culpa, el shock, se enredaron a su alrededor hasta que se quedó como una estatua con traje, compuesto por fuera, colapsando por dentro. Su mente revivió cada momento de los últimos 3 años, la noche en que dejó a Emily, el silencio que siguió, el vacío que llevaba como una sombra. Ahora entendía. No solo la había perdido a ella, había perdido una parte de sí mismo, y había estado viviendo en sus brazos todo el tiempo. Cuando la velada finalmente llegó a su fin, Ryan apenas podía recordar los discursos que dio, las manos que estrechó, las sonrisas que forzó. Se sentía como si se moviera a través del agua, pesado y borroso. Cada nervio tenso hacia la imagen de Emily y la niña que lo reflejaba. En la tranquilidad de su suite más tarde esa noche, se paró en la ventana con vista a la ciudad reluciente y presionó sus palmas contra el vidrio como si pudiera anclarlo. No pudo dormir, ni siquiera pudo cerrar los ojos sin verlas. Y en las horas antes del amanecer, un pensamiento lo consumió, más agudo que cualquier batalla en una sala de juntas, más fuerte que cualquier aplauso que hubiera recibido. Tenía una hija, y había estado viviendo en la ignorancia. La verdad había llegado como un rayo, destruyendo la fachada que había pasado, construyendo, y nada volvería a ser lo mismo. Ryan no durmió ni un solo minuto después de la gala. Yacía en la oscuridad de la suite del hotel, con Victoria a su lado, su respiración constante, su cuerpo girado, mientras sus pensamientos lo asediaban con una claridad implacable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emily, ya no la joven que había dejado atrás, sino alguien más fuerte, más firme, con una dignidad tranquila que lo inquietaba. Y luego estaba la niña, la pequeña de cabello dorado y ojos azules tan idénticos a los suyos que la negación era imposible. La imagen lo quemó hasta que amaneció, y con ello llegó una decisión que había tenido demasiado miedo de tomar la noche anterior. Tenía que encontrarla, tenía que saber la verdad, dicha no por la sospecha o un parecido inquietante, sino por sus labios, firmes e innegables. A la mañana siguiente,
Ryan despidió a Victoria con alguna excusa sobre reuniones, ignorando la frialdad en su mirada. Condujo por la ciudad como un hombre poseído, siguiendo el rastro de conexiones, viejas direcciones e instinto hasta que finalmente se paró frente a una modesta casa adosada, tan lejos del mármol y el vidrio de su propio mundo, que se sintió como si estuviera cruzando a otra vida. Se detuvo en la entrada más de lo que debería, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, su mano temblando cuando finalmente la levantó para llamar a la puerta. Por un momento, deseó que ella no respondiera, que la verdad permaneciera oculta detrás de la puerta de madera. Pero entonces se abrió, y Emily estaba frente a él. No parecía sorprendida. En todo caso, sus ojos transmitían la calma de alguien que había esperado este día y se había preparado para él. No llevaba una máscara de enojo, ni mostraba miedo. Solo una quietud cautelosa que lo estremeció más de lo que la furia hubiera podido. Detrás de ella, vislumbró unos zapatos de niña cerca de la puerta, dibujos pegados en la pared, los signos inconfundibles de un hogar construido con amor y sacrificio. Su garganta se apretó, las palabras amenazaban con estrangularlo, pero finalmente logró hablar. ¿Es mía? La pregunta surgió como una súplica, cruda y rota. La mirada de Emily no vaciló. Su silencio se extendió entre ellos, obligándolo a sentir cada segundo de los años que había perdido, cada cuento antes de dormir que no dijo, cada rodilla raspada que no vendó. Finalmente, ella asintió. Sí, es tu hija. Su voz era tranquila, firme, pero con un peso más pesado que cualquier acusación. Ryan se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado. Contuvo el aliento. Sus manos temblaban a sus costados. Quiso enfurecerse, colapsar, caer de rodillas y rogar perdón. Pero todo lo que pudo hacer fue susurrar. ¿Por qué no me lo dijiste? La expresión de Emily cambió. Un leve rastro de dolor parpadeó en su rostro, pero ella no apartó la mirada. Porque tomaste tu decisión. La elegiste a ella. Elegiste el negocio, el poder, el futuro que creías que necesitabas. No iba a forzarme a mí misma a entrar en ese mundo, ni por mí ni por ella. No iba a suplicar por un lugar en tu vida cuando ya habías cerrado la puerta. Sus palabras lo cortaron con más precisión que cualquier argumento. Se dio cuenta entonces de que su silencio, su cobardía, no solo le habían robado años a Emily, sino a su propia hija. Y ninguna cantidad de riqueza o estatus podía comprarlos de vuelta. Dentro de la casa, pudo oír una pequeña voz que llamaba, el sonido de una niña que se movía. Todo el cuerpo de Ryan le dolía por el instinto de entrar, de verla, de tocarla, pero la postura de Emily le dijo que aún no se le permitía. Ella se interponía entre él y ese mundo, una guardiana que había llevado todo sola, mientras él había vivido detrás de las paredes de vidrio de la ambición. Inclinó la cabeza, luchando por controlar la tormenta de emociones que amenazaba con deshacerlo. La vergüenza le quemaba el pecho, la culpa le roía el estómago, y sin embargo, debajo de todo había algo aterrador en su intensidad, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde. Emily finalmente volvió a hablar, su voz más tranquila ahora, pero aún firme. Nunca te mentí, nunca la escondí para lastimarte. Simplemente nos protegí. Te fuiste, Ryan, y aprendí a vivir sin ti. Ella se hizo a un lado ligeramente, no como una invitación, sino como una conclusión,
como si sus palabras fueran la barrera final que necesitaba colocar entre ellos. Ryan asintió lentamente. Sus ojos picaban con lágrimas no derramadas que nunca se había permitido antes. Fui ciego, admitió, con voz ronca. Creí que estaba tomando la decisión correcta. Pensé que el amor no era suficiente. Pero la veo a ella y sé que he estado viviendo una mentira. Se dio la vuelta entonces, porque no podía soportar desmoronarse por completo frente a ella. Bajó los escalones como un hombre exiliado, con el peso de los años presionando sobre sus hombros. En el camino de regreso, vio a Victoria esperando en la casa, su silueta enmarcada en la ventana, y por primera vez la miró con claridad, en lugar de por hábito. La vida que había construido con ella era una prisión forjada por la ambición y la cobardía. Ahora los barrotes se habían hecho añicos, y aunque lo que había más allá lo aterraba, sabía que no había vuelta atrás. Esa noche, Ryan volvió a estar despierto, mirando el techo de una casa que ya no sentía como propia. La verdad, lo había cambiado todo. Ya no era solo un hombre, ni solo el marido de una mujer a la que nunca podría amar, ni solo un CEO atado a un imperio. Era un padre. Y el pensamiento lo consumió con una fuerza tan innegable que supo que su vida nunca más se mediría en contratos y ganancias, sino en si tenía el coraje de luchar por la familia que una vez había desechado. Los días que siguieron fueron una tormenta que se extendió desde detrás de puertas cerradas hasta la plena luz pública. Ryan había vivido lo suficiente bajo el escrutinio de las revistas de negocios y las columnas de sociedad como para saber lo que significaba cuando los susurros se convertían en titulares, pero nada lo había preparado para la ferocidad con la que la historia de su matrimonio desmoronado con Victoria consumió a la prensa. Ella no era una mujer acostumbrada a perder, y cuando se dio cuenta de que su determinación de dejarla no era otra de sus discusiones cíclicas, sino una decisión grabada en piedra, desató todas las armas a su disposición. Lloró frente a las cámaras, lo acusó en entrevistas, interpretó el papel de la esposa perfecta abandonada sin razón, y durante un tiempo el mundo se lo creyó. Pero las grietas aparecieron rápidamente, porque la verdad siempre encuentra una manera de filtrarse incluso a través de las mentiras más cuidadosamente construidas. Los socios de negocios susurraron sobre sus manipulaciones despiadadas. Viejos conocidos recordaron su encanto calculado, y pronto la simpatía que intentó invocar se agrió en sospecha. Ryan observó todo con una especie de adormecimiento distante, ya sin importarle las páginas de chismes o la especulación, porque por primera vez en años, la jaula a su alrededor se había abierto, y lo único que importaba era lo que había fuera de ella. La batalla legal fue viciosa. Victoria luchó no por amor, que nunca había existido entre ellos, sino por control, por dinero, por la satisfacción de dejar cicatrices que podrían durar más que su presencia. Los tribunales se convirtieron en escenarios donde su voz se elevaba y se rompía, donde los abogados discutían sobre bienes y reputaciones, donde Ryan se sentaba en silencio y dejaba que la tormenta hiciera estragos, porque ya no sentía la necesidad de defender una vida que ya se había desmoronado. Su único miedo no era perder la fortuna o la influencia, sino perder la frágil oportunidad que había vislumbrado en los ojos de Emily cuando ella había admitido la verdad sobre Sofía. Por la noche, cuando salía de las asfixiantes salas de litigio, conducía sin rumbo por la ciudad antes de encontrarse inevitablemente cerca del vecindario de Emily, a veces estacionándose lo suficientemente lejos
como para no ser visto, mirando la tenue luz en sus ventanas e imaginando la vida doméstica ordinaria que había cambiado. Pensaba en ella leyéndole a su hija, acostándola, calmando pesadillas, y cada imagen lo quemaba con anhelo y vergüenza. Cuando el divorcio se finalizó y Victoria finalmente perdió su control, la liberación no fue triunfante, sino silenciosa. Ryan firmó los documentos finales con manos que temblaban, no por miedo, sino por la inmensidad de lo que significaba. Durante años, había desempeñado el papel de un marido en una unión sin amor, convenciéndose a sí mismo de que el deber y la ambición justificaban el vacío en su pecho. Ahora era libre, pero la libertad venía con su propia carga. Sabía que no podía simplemente entrar en el mundo de Emily y esperar perdón o aceptación. Había perdido ese derecho hace mucho tiempo. Todo lo que podía hacer era mostrarle que había cambiado. No con promesas o disculpas, sino con persistencia, paciencia y la voluntad de soportar el rechazo, si eso era todo lo que ella tenía para dar. Al principio, Emily mantuvo su distancia, su tono cortés pero firme cuando él pedía ver a Sofía. Ella dejó claro que su lugar en la vida de su hija no se le daría a la ligera, que la confianza tenía que ganarse no con grandes gestos, sino con una presencia constante. Ryan aceptó sus términos, incluso cuando le dolía. Llegó humildemente, a veces parado en su puerta, con nada más que un libro que pensó que a Sofía le gustaría, o un pequeño juguete que había elegido después de caminar por los pasillos de una tienda en un estado de confusión, tratando de imaginar qué le haría sonreír. Las primeras visitas fueron incómodas. Sofía era tímida. Se aferraba a la pierna de Emily, mirándolo con ojos grandes, como si tratara de decidir qué pensar de este extraño que se parecía tanto a ella. Ryan se sentía torpe, inseguro de cómo sostenerla, de cómo hablar con una voz lo suficientemente suave como para cerrar la distancia entre ellos. Pero lentamente, con el tiempo, su vacilación se desvaneció. Una tarde en el parque marcó un punto de inflexión. Sofía corrió hacia adelante, sus rizos rebotando mientras reía, y Ryan la siguió, su corazón latiendo con el miedo de que ella pudiera caer, de que él pudiera fallarle de alguna manera que aún no podía anticipar. Ella tropezó en el borde del camino y se raspó la rodilla, y antes de que Emily pudiera moverse, Ryan ya estaba allí, levantándola suavemente, susurrándole consuelo con palabras que no sabía que recordaba, limpiando la tierra de su piel y abrazándola hasta que sus lágrimas dieron paso a hipidos y risitas. Emily los observó. Sus ojos se suavizaron en contra de su voluntad, y en ese momento, Ryan sintió un destello de redención. No fue perdonado, aún no, pero se le estaba permitiendo intentarlo. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo de sus visitas se entretejió en la tela de sus vidas. Aprendió a trenzar el cabello con dedos torpes, hasta que Sofía declaró que estaba mejorando. Construyó castillos de Lego, torcidos que se derrumbaban solo para que los volvieran a construir juntos. Leyó cuentos antes de dormir, con una voz que se volvía más firme con la práctica. Cada noche que pasaba con ella era tanto una alegría como un tormento, porque cada momento era precioso, pero estaba marcado por el conocimiento de todos los años que había perdido. Emily, cautelosa pero justa, comenzó a relajar su guardia. Vio la sinceridad en sus esfuerzos, la forma en que nunca faltaba a una visita. Nunca se impacientaba. Nunca intentaba comprar su afecto con riqueza.
Lo que él ofreció en su lugar fue presencia, humildad y la gradual formación de sí mismo en un padre en el que ella podía creer. El escándalo del divorcio finalmente se desvaneció, reemplazado por nuevos titulares, nuevos escándalos, nuevas distracciones para el mundo. Pero para Ryan, la verdadera historia no era lo que la gente escribía en las revistas, sino la tranquila transformación que ocurría en los rincones de un hogar modesto, donde las risas resonaban, donde las paredes estaban adornadas con dibujos de niños en lugar de arte caro, donde el aire llevaba el olor a panqueques en lugar de perfume. Se dio cuenta de que había pasado años persiguiendo aplausos que no significaban nada, cuando el sonido de la risa de su hija era la única ovación que realmente había necesitado. Y mientras la llevaba al parque una tarde, su pequeña mano agarrando la suya con fuerza, entendió que la vida que estaba construyendo ahora no era un segundo acto, sino el comienzo de algo completamente nuevo, frágil e incierto, pero más real que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Sofía, como se llamaba, dio la bienvenida a Ryan a su vida con la inocencia natural que solo un niño podía poseer. Al principio, su curiosidad era silenciosa, sus miradas vacilantes, su pequeña mano aferrándose a la de Emily cada vez que él entraba en la habitación. Pero los niños tienen una forma de ver más allá de lo que los adultos no pueden. Era como si una parte de ella ya lo reconociera, no solo por el color de sus ojos que reflejaban los suyos, sino por el vínculo tácito que los conectaba. Lentamente, los muros de la timidez dieron paso a la risa, y pronto ella tiraba de su brazo, pidiéndole que construyera torres, que jugara a juegos de simulación, que le trenzara el cabello a su muñeca. Ryan, que una vez había firmado contratos por valor de millones con firme confianza, encontró sus manos temblorosas mientras ataba torpemente cintas en sus rizos, solo para ser recibido con estruendos de risas y la orgullosa declaración de que estaba mejorando. Esos momentos, ordinarios para cualquier otra persona, tenían el peso de los milagros para él. Las tardes se convirtieron en sus horas más preciadas. Sofía se subía a su regazo con un libro casi demasiado pesado para sus pequeños brazos, exigiéndole que lo leyera una y otra vez hasta que las palabras se le quedaban grabadas en la mente. Al principio, su voz era demasiado formal, demasiado plana, pero bajo la mirada expectante de ella, se suavizaba, experimentando con tonos tontos y pausas dramáticas que la hacían reír hasta que ella le presionaba la cara contra el pecho. Aprendió que lo que importaba no era la historia en sí, sino la firmeza de su presencia, la calidez de sus brazos a su alrededor, la seguridad de que él seguiría allí cuando se pasara la última página. Las noches que una vez se habían alargado sin fin en la estéril tranquilidad de su mansión, ahora se llenaban con el sonido reconfortante de la respiración de una niña mientras ella se dormía con la mano acurrucada alrededor de su dedo. Emily observó todo esto desde una cuidadosa distancia. Su corazón se había endurecido por años de soledad y desilusión, y no se permitía el lujo del perdón rápido. Lo veía luchar a través de las rutinas simples que ella había dominado sola. Veía la frustración cruzar su rostro cuando fallaba en algo tan pequeño como abrochar un botón obstinado en la chaqueta de Sofía. Y sin embargo, él nunca se rindió, nunca se fue, nunca dejó que su orgullo interfiriera con los frágiles pasos que estaba dando hacia la paternidad. Fue en esos pequeños actos de humildad que la determinación de Emily comenzó a resquebrajarse. Ella vio a un hombre
que no estaba tratando de comprar su entrada a sus vidas con regalos o grandes promesas, sino uno que estaba aprendiendo a ceder, a adaptarse, a probar a través de la paciencia y la persistencia, que era más que la sombra que los había abandonado. Todavía había noches en las que Emily se quedaba despierta, mirando el techo, recordando el dolor de su traición y preguntándose si era una tonta por permitirle volver a sus vidas. Las cicatrices del pasado le susurraban advertencias al oído, diciéndole que él había elegido la ambición una vez y podría elegirla de nuevo. Pero luego recordaba la imagen de Sofía encaramada en sus hombros en el parque, su risa resonando mientras él corría torpemente por la hierba, o la forma en que sus ojos se suavizaban cuando ella se quedaba dormida contra su pecho. Y la duda era reemplazada por algo más tranquilo, algo que aún no se atrevía a nombrar, pero que ya no podía ignorar. Para Ryan, la transformación fue implacable y abrumadora. Cada día con Sofía le enseñó más sobre sí mismo de lo que años en salas de juntas y victorias comerciales jamás lo habían hecho. Aprendió que el amor no era una gran declaración, sino una serie de pequeñas y consistentes elecciones, presentándose incluso cuando estaba exhausto, escuchando su interminable torrente de preguntas sobre el mundo, arrodillándose en la tierra para ayudarla a plantar flores que ella insistía en que crecerían más rápido si él les susurraba. Encontró alegría en tareas que una vez habría considerado triviales, como cocinar panqueques por la mañana o dibujar con crayones que dejaban sus dedos manchados de color. Y aunque todavía llevaba el peso del arrepentimiento por los años perdidos, la risa de su hija comenzó a sanar heridas que pensó que nunca se cerrarían. Emily vio el cambio no solo en cómo él trataba a Sofía, sino en cómo se comportaba. Sus hombros, una vez rígidos por la carga de las expectativas, parecían más ligeros, sus ojos menos atormentados, su sonrisa no ensayada, pero genuina. Hablaba menos de negocios y más de momentos, menos sobre el futuro que quería construir en términos de ganancias y más sobre el presente que estaba agradecido de compartir. Se dio cuenta con creciente claridad de que él ya no era el hombre que se había marchado en busca del poder. Era alguien más, alguien todavía imperfecto, pero dispuesto a aprender, a tropezar, a luchar por un lugar no en el centro de atención del mundo, sino en la tranquila intimidad de la vida familiar. A medida que pasaban los meses, el apego de Sofía hacia él se hizo inquebrantable. Ella comenzó a preguntar cuándo regresaría él antes de que él se fuera. Sus ojos se iluminaban al oír el sonido de su coche al llegar a la calle. Ella lo presentó con orgullo a sus amigos en el parque infantil, declarándolo su papá con la certeza que solo un niño podía tener. Para Ryan, cada uno de esos momentos era tanto un regalo como un recordatorio de lo que casi había destruido. Los atesoraba ferozmente, decidido a nunca más dejar que la ambición o el miedo lo cegaran ante el único legado que importaba. Y aunque Emily no lo dijo en voz alta, aunque mantuvo su corazón protegido, hubo momentos en los que lo sorprendió mirándolo con una expresión que le decía que las palabras ya no eran necesarias. No era perdón, aún no, pero era algo aún más frágil y poderoso, el comienzo de la confianza, reconstruyéndose lentamente, un momento a la vez. Y Ryan supo que si podía proteger esa frágil confianza, si podía nutrirla con la misma devoción que ahora le daba a Sofía, entonces tal vez, algún día, lo que se había roto entre él y Emily podría no solo ser reparado,
sino renacer en algo más fuerte de lo que jamás había sido antes. La mañana de la graduación de preescolar de Sofía amaneció con la luz del sol colándose por las cortinas finas, y Ryan se encontró de pie frente al espejo, ajustándose una corbata que rara vez usaba fuera de las reuniones de negocios. Sin embargo, ahora era diferente. Esto no era para inversores, periodistas o miembros de la junta directiva. Esto era para su hija, que había pasado la última semana diciéndole una y otra vez que tenía que verse guapo como un verdadero papá cuando ella caminara por el escenario. Las palabras lo habían conmovido de maneras que no podía explicar. Una mezcla de alegría, culpa y orgullo que lo dejó congelado frente a su reflejo por más tiempo de lo que pretendía. Había perdido tantos hitos. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros cumpleaños, pero no se perdería este. Nunca más. Cuando llegó a la casa de Emily para recogerlas, fue recibido por la imagen de Sofía girando torpemente en su pequeño vestido blanco, una corona de papel que ella misma había hecho ya resbalando de lado sobre su cabeza. Corrió hacia él con una emoción incontenible, con los brazos abiertos, y él la levantó mientras su risa llenaba el pasillo. Emily estaba cerca, su expresión tranquila pero suavizada, su cabello suelto sobre los hombros, vestida de manera sencilla, pero con una elegancia que lo golpeó con una fuerza más poderosa que cualquier recuerdo. Por un momento, pensó en cuántos años había dejado escapar entre sus dedos, en cuántas mañanas como esta podría haber compartido, y casi lo derribó de rodillas. En cambio, se mantuvo firme, ajustando la corona de Sofía mientras le susurraba que parecía una princesa. Y cuando los ojos de Emily se encontraron con los suyos, no había amargura allí, solo un silencioso reconocimiento de lo lejos que habían llegado. El auditorio de la escuela estaba lleno de padres, el aire lleno de charlas, el escenario decorado con globos y pancartas pegadas de manera desigual a la pared. Ryan se sintió fuera de lugar al principio, como si todos pudieran ver a través de él, pudieran ver los años de ausencia y los errores escritos en su rostro. Pero cuando Sofía lo vio entre la multitud y saludó con ambas manos, su rostro se iluminó con pura alegría. Toda la tensión desapareció. En ese momento, no importaba lo que el mundo pensara, solo lo que ella veía, y ella veía a su padre. Cuando su nombre fue llamado, ella caminó por el escenario con pequeños pasos decididos, agarrando su certificado como si fuera un tesoro, y Ryan sintió que su garganta se apretaba con una emoción tan aguda que casi lo ahoga. Había cerrado tratos por valor de miles de millones, sin inmutarse. Pero ver a su hija sostener un trozo de papel decorado con calcomanías lo hizo sentir como si acabara de presenciar el mayor triunfo de su vida. Después de la ceremonia, los tres se quedaron afuera, en el cálido aire de la tarde, Sofía rebotando entre ellos, ansiosa por mostrar su certificado a cualquiera que quisiera mirarlo. Ryan la cargó sobre sus hombros, mientras Emily caminaba a su lado, su mano rozando la de él ocasionalmente mientras Sofía se movía arriba. No hubo una gran declaración, ni un gesto dramático, pero la simplicidad de la escena, una familia caminando junta, riendo junta, golpeó a Ryan con más poder que cualquier victoria que hubiera reclamado. Pensó en lo diferente que todo podría haber sido, en lo cerca que había estado de perder esto para siempre, y la constatación lo llenó de gratitud y determinación. Más tarde esa noche, cuando Sofía finalmente se desplomó dormida, su corona olvidada en la mesita de noche y su certificado cuidadosamente guardado al lado de su cama, Ryan y Emily
se encontraron en el porche, en la tranquilidad del día que se desvanecía. El aire olía a hierba y a lluvia distante, y durante un largo rato se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Ryan se giró hacia ella, su voz firme, pero con el peso de los años. Le dijo que no quería perder más tiempo, que quería construir algo duradero, no por ambición u obligación, sino por amor y por la verdad que tanto habían luchado por recuperar. Sugirió un fin de semana fuera, un viaje simple a las montañas, donde pudieran dejar atrás el ruido de la ciudad y darle a Sofía recuerdos llenos de risas, naturaleza y paz. Emily lo estudió por un largo momento, su mirada aguda, pero ya no cautelosa, y luego sonrió, una sonrisa suave y genuina que llegó hasta sus ojos. Ella dijo que sí. Para Ryan, ese sí significaba más que cualquier contrato que hubiera firmado. No era solo un permiso para un viaje, era una apertura, una señal de que los muros que Emily había construido para protegerse finalmente se estaban suavizando. Sintió una calidez que se extendió por él. No la satisfacción fugaz de un trato ganado, sino la paz duradera de pertenecer. En ese momento, se dio cuenta de que el hogar no era un lugar, ni la mansión en la que una vez había vivido, ni las torres de oficinas que llevaban el nombre de su empresa, sino las personas que estaban a su lado ahora. La mujer cuya fuerza había llevado lo que él había abandonado, y la niña que lo había recibido sin cuestionar en su mundo. Los años de dolor y traición no habían desaparecido, ni podrían. Siempre serían parte de su historia, grabados en los cimientos de quienes eran. Pero mientras Ryan miraba a Emily en el suave crepúsculo, su cabello atrapando la última luz del día, entendió que estar roto no significaba un final. A veces significaba comenzar de nuevo, con raíces más profundas y muros más fuertes construidos a partir de las lecciones del pasado. Y mientras se acercaba a su mano, sintiendo sus dedos descansar suavemente en los suyos, supo que lo que estaban creando no era perfecto, sino real. Por primera vez en años, no sintió miedo del futuro. Ya no caminaba solo.